Hola, hola, ¿cómo andan? Bueno, bienvenido a este ciclo de charlas de ciencia del deporte. Hoy tenemos un invitado de lujo, al profesor Fernando Signorini, una larga historia alrededor del fútbol. Nos demoramos un poquito porque demoró en terminar el Manchester United, pero porque ganó 2-0, pero ya estamos invitando al profe Signorini y vamos a empezar a charlar con él sobre fútbol, sobre estos momentos, sobre cómo lo tiene la cuarentena, sobre cuál es su mirada en torno al deporte le mando un saludo ahí a Chuchito Rames, claro, que estuvimos haciendo juntos lo del Manchester United, fue non-stop. Chucho, ya le pedimos al profe Signorini con el cual estuvimos cruzando mensajes para arrancar, a ver si está ahí conectado Fer. Y arrancamos con esta charla de ciencia del deporte. Muy interesante. Yo estoy muy deseoso de poder charlar con Fer porque hay varias cosas para reflexionar sobre este tema, hay varias cosas para reflexionar sobre el fútbol en tiempo de cuarentena. Y bueno, ya saben ustedes que cualquier pregunta para Fernando la tienen ahí. Ya entró Fernando, vamos. Y cualquier pregunta que puedan hacer, ahí escriben y los vamos viendo, los vamos mechando en el medio de la charla. Así que ahí está Fer, ya se está conectando. Hola, hola. Hola Hola, Fer. Juan, ¿cómo te va? ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, bien, todo bien. ¿Vos? Bien, todo muy bien. ¿Cómo anda? Ah, te pusiste la gorra de la escuela. Gran bien. A ver qué pasó con la conexión. ¿Me escuchás? Ah, ahí está. Bien, bien. Ya retomó. ¿Me escuchás, Fer? Sí, sí, yo perfecto. Ah, buenísimo. Yo me dio la sensación que se había tildado. Viste que estas conexiones a veces fallan. ¿Cómo andás? ¿Bien? Sí. Bien, sí, sí, todo muy bien. ¿Cómo te trata Tranquilo. la cuarentena? Bien, bien. Pues yo en realidad podría estar en cuarentena durante mucho tiempo. Estoy acostumbrado porque esto de haber vivido en distintos lugares del mundo y a veces sin la familia y solo, muchas veces era como una limitante, o mejor, me acostumbré a estar conmigo mismo, a leer, a escribir, y además qué sé yo, pensando en tanta gente que la está pasando realmente muy mal, quejarme de algo sería casi un exceso de vanidad y de egoísmo, ¿no? Así que, no, yo respetando los protocolos, porque se supone que quienes lo redactan saben más que yo, así que haciendo uso también del sentido común. ¿Qué pudiste reflexionar en este vos que sos tan reflexivo sobre distintos aspectos? Por ahí le recomiendo a Ángel que nunca leyó tu libro Fútbol llamada La Rebelión. Me parece un libro absolutamente perspicaz en cuanto al análisis del concepto. Vos que sos tan reflexivo en torno al fútbol, ¿qué estás reflexionando sobre este momento del fútbol? Mira, depende, porque si tengo que reflexionar sobre el estado del fútbol en Argentina, tengo que seguir siendo muy crítico, ¿no? Porque cada día parece que hacen un esfuerzo mayor como para acercarse a la incoherencia, a la cosa que escriben con la mano y después al otro día la tienen que borrar con el codo. Hay un montón de versiones, nadie en definitiva sabe la verdad, pero lo que más me extraña es que en los lugares donde se puede realmente, porque ya están en fase 5 en algunas provincias, a donde obviamente la gente está mucho más protegida porque la circulación del virus no es tan importante, bueno, haya equipos de aquellos lugares donde todavía se está en fase uno que le nieguen la posibilidad a los otros de entrenar o de ser felices cuando en la vida sabemos que hay tan pocas posibilidades de serlo, me parece un exceso también de egoísmo. Bueno, uno de los tantos errores que se cometen en el fútbol argentino. Yo estaría absolutamente de acuerdo de que en Mendoza, no sé, en La Rioja, en Jujuy, todos aquellos que puedan comenzar a entrenar
que lo hagan y se está poniendo como argumento una cierta ventaja. ¿Qué ventaja? Si después cuando se dé la orden de comenzar, los equipos van a exigir y obtener seguramente el tiempo más que suficiente como para no solamente entrenar, sino para ensayar la idea del equipo. Después no le vamos a echar la culpa a la pandemia si se sigue jugando tan mal como hasta ahora, ¿no? En ese análisis que haces, hay muchos condicionantes, ¿no? Por un lado, este condicionante que tiene con los 120 días de aislamiento, que tiene un impacto en el físico enorme, y por el otro lado tenés todos los condicionantes que tienen que ver con las dinámicas y las resoluciones. ¿Cómo crees vos que podría encauzarse parte de esto? Yo creo que de una vez por el fútbol argentino en realidad se debe un gran debate desde tiempo inmemorial, ¿no? Vos fijate que ahora, salvo afortunadamente la aparición de algunos jugadores que se están haciendo cargo del fútbol de los clubes y no solamente como directores del fútbol, en el caso de Riquelme, pero también Sebastián Verón en Estudiantes, pero si no en la mesa de decisiones del comité ejecutivo, hay tipos que a lo mejor saben mucho de negocios, saben mucho de, no sé, de otras cosas, pero de fútbol sabe el futbolista. No todos tampoco, porque, bueno, hay como siempre mejores, pero yo prefiero un error de un futbolista a un acierto de alguien que no lo es. Creo que de una vez por todas los jugadores deben asumir, Juan, deben dar un paso adelante y asumir el rol que le compete, toda vez que sin ellos no hay espectáculo posible, no hay negocio posible. Y sin embargo, lo siguen dejando de lado y ellos prefieren seguir siendo ovejas de un rebaño que manejan otro, que de esto tienen poca idea, ¿no? ¿Y por qué crees que es eso? En parte por el condicionante que tiene de no te metas, por el hecho de que dependés de, si te anucleas demasiado, dependés de los dirigentes y te desarticulan la carrera, por falta de educación. ¿Cuál crees que es el argumento por el cual hay países que tienen un montón de exjugadores como protagonistas en distintos lugares de resolución, de decisión, y el fútbol argentino tiene tan poco? Porque lo contás a Verón, que tiene todo un legado familiar dentro de Estudiantes, y tal vez ahora lo podés contar a Riquelme en Boca, pero después no has tenido muchos, y lo que estuviste, como Pasarela en River, como Babington en Huracán, tal vez no hayan dejado el mejor recuerdo. No, no, por eso digo que comenzó diciendo que hay buenos y otros que no son tanto, pero creo Pero son fundamentalmente pocos. Lo que no cabe duda es que coincido con ese criterio, son pocos. claro. Sí, digo que tal vez se debe a que no olvides que el sistema fundamentalmente lo que pretende es dividir por un lado, que se desarrolle una personalidad o un carácter absolutamente individualista, a donde si me va bien a mí, que me importa del otro, pero por otro lado también el sistema nos quiere, en general, ¿no? No quiere que tengamos pensamiento crítico, cuanto más estúpido mejor. El fútbol hoy ha pasado a ser, como dice Noam Chomsky, un arma de manipulación de las masas extraordinario, mucho, mucho más utilizado para deformar que para formar. Entonces creo que por eso yo decía de que sería interesantísimo que los jugadores en su conjunto de una vez por todas se reúnan y puedan establecer, a lo mejor con la ayuda de profesionales también, que ellos elijan una nueva modalidad, porque mira, antes o después va a pasar lo que pasó en el básquet, en el tenis primero, que cada deporte tiene que ser de su deportista, y yo sueño todavía con que en la mesa de decisiones del fútbol argentino estén los futbolistas como primeras voces, lo mismo que en la FIFA. No te olvides que en el 86, cuando Diego y Valdano salieron a decir que en esas condiciones no se podía jugar, porque era, además de atentar contra la calidad del espectáculo, por la altísima temperatura, el brutal smog del Distrito Federal y la menor presión parcial de oxígeno, el dueño de la patronal, un tal Joao Avalanche, que se creía inmortal, pero después se dio cuenta de que no, ya no está tampoco, dijo que los jugadores se callen y jueguen. Y es lo que yo le reclamaba después a Diego. No se tendrían que haber callado,
no tendrían que haber jugado, le tendrían que haber parado el Mundial en el medio del Mundial para decir de una vez por todas, ¿de quién se creen que es el fútbol? El fútbol es de los jugadores y de la gente, no de los dirigentes que basta privilegiar el negocio, hacen cualquier tipo de cosas, además de muy mal gusto, atentando contra esta fantástica construcción cultural de las clases populares. Entonces, ¿No si el crees fútbol no que, sirve para... no crees que Sí, es una no, lógica perversa esa? Porque fíjate que la lógica perversa que construye el fútbol, que hace que justamente el razonamiento sea, deberíamos haber parado, pero porque no pararon y ganaron, son los más idolatrados. ¿No te parece perverso? sí, sí, bueno, pero es todo perverso. También no te olvides que mirá vos la instrumentalización que hace el poder o el sistema del éxito deportivo. Estos mismos chicos que en el 86, cuando fueron a tomar el avión en Ezeiza para trasladarse a México, no los acompañó ni la familia. ¿Para qué lo iban a acompañar si decía, total, te voy a ver en unos días? Nadie confiaba en esa selección. Pero después los mismos que lo dejaron de lado, cuando volvieron de México con la Copa, lo fueron a buscar a Ezeiza en una autobomba, lo pasearon por la 9 de julio y lo llevaron al balcón de la Casa Rosada en una clarísima muestra de lo que decía de la instrumentalización, porque el lugar natural de un futbolista es o un campo de juego o en todo caso la casa madre del fútbol, que es la AFA. Ah, no, no, pero terminaron más allá de la ideología que en ese momento reinaba del gobierno, eso no tiene nada que ver. En todos lados se hace lo mismo y es hora que de una vez por todas también el futbolista tome conciencia de que hoy el fútbol, a través de ellos, es un arma maravillosa para la mejor formación del niño camino al mejor individuo posible que esta sociedad necesita, merece y reclama, ¿no? Eh, Vos viviste ese momento, viviste todo ese contraste, viviste con Diego todo ese tránsito, y me imagino que debe ser muy difícil cuando vos venís de un origen humilde y que por ahí de la noche a la mañana todo el mundo te adule, todo el mundo se te acerque, todo el mundo te llene de regalos, todo el mundo te diga que todo lo que haces está bien, y vos viviste todo eso pudiéndolo analizar desde el costado. ¿Cuál es toda tu reflexión sobre este periodo? Bueno, exactamente eso, ¿no? De que yo sé, por eso en el documental de Capadia a mí se me ocurrió decir de que una cosa era Diego, era tratar con Diego y otra cosa con Maradona. Yo preferiría, alguna vez le dije a él mismo, ¿no? Eso de que con Diego iría hasta el fin del mundo y con Maradona ni a la esquina, porque fue el personaje que él se tuvo que inventar para hacer frente a todo lo que le reclamaban aquellos mismos que lo habían despreciado cuando estaba en Fiorito. Yo nunca, mirá que he hablado mucho con Diego, pero nunca me comentó que cuando estaba en Fiorito haya ido algún presidente a golpearle la mano a Tota y a don Diego. Digo golpearle la mano porque por no tener no tenía ni electricidad, ¿no? Ni tampoco fue ningún papa a invitarlo al Vaticano. Después cuando, claro, volvés con esa copa, te invitan al Salón de la Rosada, los mismos que te despreciaban te reciben con mucho afecto y te acercan a los hijos para que te saquen la foto. A vos también te habrá pasado, y todos ustedes, yo los meto a todos en la misma bolsa, a los pobres que a lo mejor no tienen tanta capacidad de haber trascendido, de haber tenido un buen estudio, a lo mejor los puedo exculpar un poco más que aquellos que han tenido otra posibilidad de desarrollarse desde el punto de vista intelectual y como ciudadano, y que sin embargo demoran o no sé por qué no se reúnen para establecer un plan y que esto de una vez por todas cambie. No puede ser que en Argentina, Juan, hasta hay muertes perfectamente evitables dentro del deporte y en este caso del fútbol. Y sin embargo nadie se hace cargo. Vos imaginate que todavía no se resolvió esa lamentable pérdida de este chico que golpeó la cabeza, Emanuel Ortega, que golpeó la cabeza contra el muro, que por culpa de la negligencia y de la responsabilidad diligencial estaba a 2 metros cuando tenía que estar a 5, ¿no? Eso fue muy, muy doloroso porque yo recuerdo que el mismo día que Manuel falleció, por la mañana, por la noche se jugó el Boca River que terminó en el Gas Pimienta. Y sin embargo,
no hubo un solo miembro del cuerpo técnico, no hubo ningún dirigente, no hubo ningún periodista ni ningún jugador de ambos equipos que salieran a decir, no vamos a jugar, porque falleció uno de los nuestros. Sin embargo, se jugó y terminó como terminó. Yo soy ateo, pero bueno, alguno dice que Dios castiga y no se le ve el palo. Creo que esa es una de las tantas aberraciones. No mucho tiempo después, en Rosario, entre tantas cosas que podemos nombrar, ¿no? Un chico de las inferiores en Santa Fe, una liga santafesina, arquero, el pibe de 17 años, se paró en el arco para atajar un penal, la pelota le pegó en el pecho, quiso salir a festejar, se cayó, pidieron la ambulancia, no había ambulancia, pidieron desfibrilador, obviamente no había, y se murió el chico. Y no hace mucho en Colón, este otro pibe de 19 años, que lo dejaron libre y decidió dispararse y quitarse la vida. Entonces, si el fútbol no sirve para mejorar nuestra calidad de vida, si no sirve para que podamos ser mañana mejor que hoy, ¿de qué sirve el fútbol? Para dar la vuelta como estúpido con los trapos y para el gran negocio y para que muchos periodistas miserables, brutalmente miserables, alcahuetes también del poder que les da trabajo y un saco y corbata para hacerlo respetable, y cuando después lo escuchás hablar, decís, ¿por qué el fútbol tuvo que haber caído? Claro, cayó hasta ahí porque la sociedad también ha caído, porque hay un deterioro cultural en todos los niveles y el fútbol es una parte de la sociedad. Si no mejora esta, ¿cómo va a mejorar el fútbol, no? Ujú. Ahí, cuando vos hablabas, yo me acordaba de momentos de mi carrera. Yo me tuve que ir de la Argentina porque en un momento tuve una discusión con Meissner por un tema colectivo cuando yo era el capitán de Quilmes y me tuve que ir de la Argentina porque ningún club me contrataba. Yo me quería quedar en Quilmes, Quilmes iba a jugar la Libertadores, me tuve que ir porque me cerraron todas las puertas y me tuve que ir. No me pude quedar. Y a veces entiendo el temor de muchos protagonistas de involucrarse cuando después terminás pagando las consecuencias porque tu posición está tan precarizada. Porque el problema es que el commodity del fútbol es absolutamente precarizado. Y si a eso le agrega falta de educación, es tremendo. Esa yo creo que es algo que sin educación es muy difícil cambiar. No, bueno, claro, es la base de cualquier sociedad. Todas las sociedades del mundo que hoy se llaman sociedades de primer mundo han puesto el énfasis fundamentalmente en la educación, en la cultura, en la mejora de, como decía hoy, de los chicos camino al mejor ciudadano. Pero vos imaginate que en este país el gobierno destina el 6,5 del Producto Bruto Interno a educación, ¿no? Pero claro, después resulta que vas a las escuelas y en cuántas escuelas hay que por no tener no tienen calefacción en invierno. De pronto en los medios de comunicación con los que los chicos están permanentemente o en las redes, se permiten todos, no hay ningún control de contenidos, está desde la pornografía más barata a la posibilidad de fabricar, qué sé yo, una bomba o a dónde ir a comprar droga, y los principales programas de televisión lo que detentan la punta del rating no son precisamente formadores, son deformadores, son, no sé, de pronto Mirta Legrand y Susana Jiménez y los programas de Chimento y la mayoría de los programas de deporte sirven únicamente para estupidizar, porque no se habla de fútbol, se habla de todo aquello que le es periférico y de ninguna manera tan importante, porque estos tipos han olvidado que realmente el fútbol es un arma cultural y nació con esa idea, además de preservar y mejorar la salud de quienes los practican, también de formarlos como seres humanos. Entonces es todo muy preocupante. Creo que en definitiva la sociedad mundial, y no lo digo yo, lo dicen grandes filósofos que obviamente saben lo que yo todavía no voy a aprender nunca, pero están alertando sobre eso, hacia dónde va la humanidad de esta manera, ¿no? ¿Qué reflexión te da ya ahora en esta etapa, habiendo transcurrido casi, yo te diría, todo el periodo de cambio del paradigma dentro del fútbol y de la preparación física, la realidad actual por ahí mucho más focalizada en el juego, en lo funcional, en la dinámica con la pelota? Vos que fuiste un luchador de eso en momentos en los cuales se
fundamentaba todo en el hecho de que habría que hacerlo correr y levantar pesas a los jugadores. Bueno, sí, creo que todavía hay una gran intoxicación conceptual que viene, yo lo tengo detectado por lo que he estudiado de la historia del fútbol argentino y de la evolución de los métodos y los sistemas a partir del año 58, ¿no? Y todavía se sigue insistiendo, hay quienes se resisten a, a desarrollar para el fútbol o poner en práctica un sistema para la preparación del futbolista que parta del fútbol, no del atletismo, porque todo empezó, yo a veces le echo la culpa, entre comillas, a Emil Zatopek cuando él desarrolló el interval training, o mejor, el fisiólogo alemán Rindel y entrenador Hessler, que lo estuvieron estudiando durante mucho tiempo y sacaron esas conclusiones. Bueno, después eso derivó en las pasadas, en la carrera continua, en las cuestas y dunas de los neozelandeses, y todo eso vino al fútbol. Hubo en el año 72 y 3 un libro, no sé si a vos te habrá llegado, vos no eras nacido entonces, pero de Carlos Álvarez del Villar, un entrenador de la selección española que venía del atletismo, que se titulaba, curiosamente, La preparación física del futbolista basada en el atletismo. Bueno, eso sirvió para terminar de confundirnos y de intoxicarnos. Y yo también lo hice, porque yo también repetía lo que me habían enseñado, ¿no? Ahora, después hay un momento en que vos te tenés que decir, bueno, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a repetir únicamente lo que me enseñaron? Entonces yo a mis alumnos les voy a enseñar lo mismo y todos vamos a ser repetidores de lo mismo. Entonces así el sistema evolutivo no avanza de ninguna manera. Uno tiene que realmente después, a través de la observación y de hablar con gente que realmente sabe de esto, sacar sus propias conclusiones. Por eso yo que en el libro que escribí pretendo plantear un sistema de ruptura metodológica. Ese mismo preparador, Carlos Álvarez del Villar, 30 años después, salió a pedir perdón a todos aquellos que habían seguido los lineamientos que él planteaba, porque se daba cuenta, él también había evolucionado, del error en el que había caído al escribirlo y del error en el que había incluido a miles en el mundo, que porque fue uno de los primeros libros que estaba lleno de fórmulas, no había una sola pelota, había algunas fotos de futbolistas saltando, de atletas saltando, como si tuviera algo que ver una cosa con la otra, no tiene absolutamente nada que ver. La preparación física que es para un atleta, porque el único problema que tiene que resolver es de correr lo más rápidamente posible, cualquier distancia que corra, con la de un futbolista. Vos sabés que no hay ninguna prueba de atletismo, Juan, extrañamente, no sé si sacaste a cuenta, en que se corra para atrás, y ninguna en que se corra para el costado, y ninguna que tengas que correr, saltar, caer, empujar, arrastrar, pensar si pasar a derecha o a izquierda, o estar atento a que un rival te pueda dar un codazo en la boca o una patada en el bajo vientre. Bueno, mirá que hay un montón de razones. Sin embargo, a pesar de eso, hay muchos que siguen entrenando o pensando al jugador de fútbol como un atleta. Por eso también en la mayoría de los equipos de Europa, salvo en lo que todavía predominan entrenadores latinoamericanos o sudamericanos, la labor, la tarea del preparador físico, como erróneamente se le llama porque es un reduccionismo, está prácticamente desaparecida, y si no se redimensiona va a desaparecer, porque vos, para ayudar a un futbolista, si yo te quiero ayudar a vos desde el punto de vista ya del profesional de fútbol, tengo que saber mucho de fútbol, pero tengo que saber mucho de futbolista, porque el futbolista es muy particular, no es igual a un rugby en general, ¿no? Ni a un jugador de polo, ni a un atleta, ni a un jugador de básquet. Sin embargo, hay muchos que, porque también la necesidad tiene cara de hereje, saltan como una rana de un deporte a otro y entrenan y hacen en todos los deportes lo mismo. Yo creo que la especificidad es la base de todo, pero para eso tenés que preocuparte por poder descubrir, o que alguien te ayude a descubrir la cantidad increíble de misterios y conocer los conceptos del juego que te ayuden a jugar a favor de la eficacia en cualquier momento del partido y en cualquier lugar del terreno, ¿no? Me impactó el hecho de que digas la preparación física específica en el deporte, en el fútbol, por ejemplo, el preparador físico vaya a desaparecer. ¿Y quién lo reemplazaría? ¿O qué debería
cómo debería formarse el recurso humano que va a reemplazar a ese recurso específico de preparador físico? Mira, cuando yo estuve en Barcelona, junto a Juan Román Riquelme, y bueno, iba todos los días, obviamente, con él a entrenamiento, y el preparador era nada menos que Paco Seirulo. El entrenador era Radomir Antic. Sin embargo, Paco no tenía pero ni siquiera la entrada en calor. Bueno, yo tampoco le hago hacer a los jugadores profesionales la entrada en calor, cada uno la tiene que hacer como quiera, pero lo único que falta es que yo, que no voy a jugar, te haga hacer a vos, que vas a jugar, lo que a mí me parece que es correcto. No, vos lo tenés, yo para eso te tengo que educar, por eso decíamos que entrenar antes que nada es educar. Y bueno, el mismo César Menotti, cuando fue, es una cosa que pocos saben, cuando fue a entrenar en el Barcelona en el año 82, temporada 82-83 y 83-84, no pudo meter a Ricardo Pizzarotti, que había sido su PF en la selección del 78 y en el 82, porque el gremio era muy fuerte y no se lo permitieron. Y entonces él, que estaba junto a Rogelio Poncini, disputó 4 campeonatos, ganó 3 y perdió la liga contra el Atlético Bilbao en la última fecha por 1 punto, pero dando el hándicap de que no lo tuvo a Diego durante 12 partidos por la fractura y a Schuster, el alemán, en 8 partidos también por un problema de rodilla, y lo hizo sin preparador físico. Y cuando fue la selección, eso fue anterior, la selección argentina a jugar el primer mundial juvenil que ganó Argentina en el 79 en Japón, tampoco no llevaron preparador físico. Entonces digo, hay que tener mucho cuidado con esto de que la importancia que nos han dado a nosotros, porque yo te hablaba del año 58, cuando Argentina fue vapuleada y goleada, y los que tuvieron los encargados de sacar conclusiones acerca de que por qué habíamos sido eliminados, no tuvieron mejor ocurrencia desde su absoluta ignorancia, supongo que sería la mayoría de dirigentes. Por ahí lo ayudaba algún periodista, ¿no?, que son unos y otros se igualan en el alfabetismo de todo esto, de que nos habían pasado por arriba corriendo, pero se olvidaron, o no se quedaron hasta el final, o no se habrán enterado después, que el que ganó fue Brasil, que jugaba al ritmo de samba, que la que corría era la pelota y no los jugadores, ¿no? Entonces, esta gran confusión nos hizo que después Dante Panzeri escribiera en su libro Fútbol Dinámica de lo Impensado, que los viejos maestros que estaban llenos de verdades, pero no tenían cultura, fueron reemplazados por los más preparados desde el punto de vista intelectual, preparadores físicos, que tenían más cultura, pero que no tienen verdades. Y si yo entonces, como auxiliar del técnico, no soy capaz, en los momentos que estoy con ustedes o con el grupo, sea el grupo o después a manera individual, en no poder ayudarte a que vos seas, no ya como persona, sino como jugador, mañana mejor que hoy, transmitiéndote o guiándote en el aprendizaje, descubriendo esos conceptos y esos misterios, ¿para qué estoy? ¿Para hacerte correr? Bueno, pero hacerte correr es muy fácil. A mí, cuando fui a la prueba para la conscripción militar en Junín, había un cabo que debía medir 1,20 m, ¿no? Y había tipos ahí en la fila, éramos como 600 en el playón, que medían 2 metros. Sin embargo, el cabito de 1,20 m, como tenía 2 jinetas y un silbato, te hacía salto de rana, carrera mar. Correr te hace correr cualquiera. El problema no es correr más. Es como dice Mourinho en su libro Mourinho, ¿por qué tanta victoria? No tendría trabajo para darle a un preparador físico convencional, porque el problema del fútbol no es correr. Si vos no estás adaptado a la forma de juego del equipo, por más que corras, no vas a lograr ser eficaz. Y esto es, por eso, si no se redimensiona la carrera y si no se redimensiona la tarea de nosotros, a mí no me gusta decir preparador físico, ya te digo, para mí la preparación física en fútbol es hablar de otra cosa, es preparador de jugadores en todo caso, y es una preparación global, ¿no? A mí me gustó porque por un lado también encontré una dualidad. Decís que todo el mundo sostiene que Cataluña, que el Barcelona, que España con Paco Seirulo y previo a Paco Seirulo, tiene toda una construcción fuerte de la preparación física específica en fútbol. Es más, le pasó al Tata Martino cuando fue allá en la preparación física también. Y en ese contexto, uno imagina que
tendría menos peso, pero por el otro lado vos decís, tienen un gremio muy fuerte que lo sostiene. Entonces, ¿cómo se reformula el lugar acá para el preparador físico interesado en el fútbol para sostener un lugar de reconocimiento vinculado a esta preparación integral? Yo creo que por eso lo que primero tiene que cambiar son los programas de estudio, porque yo, sinceramente, cuando estudié en el año 71, yo me recibí en el 73 en Lincoln, en el profesorado de Nuestra Señora, yo, claro, mientras estudiaba no me daba cuenta porque tampoco había nadie que me abriera los ojos respecto de eso. Pero yo me recibí y cuando tuve el diploma, resulta que estaba capacitado para dirigir, entre otras cosas, deportes tan disímiles como las pruebas atléticas, el fútbol, el handball, el básquet, el softball, el voleibol, inclusive natación. Y de pronto me di cuenta de que de todo no sabía nada. Y como decía el doctor Oliva, la más peligrosa de las mentiras son las medias verdades, ¿no? Y entonces yo tuve de a poco que comenzar a pensar por mí mismo, y eso se dio a través de ustedes, de los jugadores de fútbol, que fueron los que me enseñaron a mí. Porque yo he tenido experiencias maravillosas, ¿no? Con ustedes mismos son capaces de enseñar sin darse cuenta o de darnos respuestas, si es que nosotros tenemos interés en que ustedes sean sujetos activos que nos puedan ayudar a mejorar, porque si yo te quiero ayudar, primero te tengo que conocer y después te tengo que querer, porque es mucho más fácil, estamos en el mismo barco, queremos llegar al mismo puerto, pero yo no puedo tomarte a vos como una vasija a la que hay que llenar. No, no, yo tengo que aprovecharte como una antorcha a la que tengo que encender para que vos también me puedas dar toda esa riqueza que vos tenés y que no sabés. Eso viene de la mayéutica de Sócrates. Y bueno, pero de todo eso nadie te lo dice y los programas están impregnados de conocimientos muchísimo más ligados a la ciencia que al arte. Y el fútbol es, en este caso, o en el fútbol fundamentalmente, el conocimiento empírico, en la mayoría de los casos, es mucho más importante inclusive que el conocimiento científico, porque si no, decime cómo hubieran hecho, qué sé yo, Garrincha, Pelé, Di Stéfano, Puska, Gento, los maravillosos jugadores de antes, que aprendían simplemente a jugar porque el fútbol ya había pasado a ser una de las principales ocupaciones para ocupar el tiempo libre de los chicos. Yo he hablado con la mayoría de ellos, y si hablo con vos, casi que me vas a relatar la misma historia. Antes, estos chicos como Diego, como Riquelme, como, no sé, Tevez, el Kun Agüero, el Burrito Ortega, jugaban 8, 10 horas por día, en absoluta libertad, no en pista sintética. En Fiorito no había pista sintética, en Fuerte Apache tampoco. Estos chicos o eran jugadores de fútbol, o eran boxeadores, o desgraciadamente eran delincuentes, o obreros para ser esquilmados, para ser explotados, ¿no? Generalmente iban a trabajar en negro, no podían ser jugadores de polo porque si hubiera habido un caballo se lo comían porque había mucho hambre, ¿no? Y sin embargo, ¿cómo hicieron? Bueno, porque precisamente por eso, porque es un hecho cultural. En otros países habrá, no sé, en Cuba deporte, por ejemplo, es el béisbol, pero en Argentina es el fútbol y uno se conecta con una pelota, no sé, creo que ya cuando está gateando tiene una pelota para ir llevándola, y eso no se respeta. Ahora nos quieren vender toda esta parafernalia. Ayer mismo me llegó, después te lo voy a enviar, un nuevo chip que inventaron el cuerpo médico aparentemente, o algunos científicos que trabajan para el Osasuna, una especie de chip que se pone en los tobillos, entonces te dice los metros recorridos, la cantidad o mejor, la longitud de cada paso, cuántas veces frenás, cuántas veces patea con la derecha, cuántas veces patea con la izquierda. Yo digo, puta, eso, más los GPS, más los drones, más antes eran los paracaídas, antes las áreas funcionales, antes el interval training, después las pasadas, después, a ver, la neurociencia. Mirá si Garrincha hubiera tenido todo eso. ¿Qué jugador hubiera sido? Y Pelé, ni te cuento. No, hubieran sido 1000 veces peor, porque lo hubieran confundido. Entonces, la ciencia que vaya a donde tiene que ir, sí en la alimentación, sí en la recuperación, en eso se ha avanzado muchísimo, pero respecto al juego, es, como decía Guardiola, soy yo y la pelota. ¿Y qué te voy a decir a vos si vos lo sabés mejor que yo porque vos fuiste jugador? ¿No? Y los
problemas que te planteaba la pelota y el rival y la distancia, ¿cómo hacías para resolverlo? Bueno, en ustedes, y gracias al fútbol, se desarrolla una capacidad que los helenistas franceses denominan inteligencia astuta, una inteligencia que está mucho más ligada al instinto animal que al ser racional. Esto ellos lo comenzaron a investigar, o mejor, la idea de estrategia, yo lo leí en un libro de François Julier, un filósofo francés, la comenzó a extraer desde la antigua Grecia, la Grecia pretérita antes de los filósofos. No nació la estrategia para el fútbol, nació para la guerra, y entonces ya él mismo dice que cuando uno lee la Ilíada y la Odisea descubre que Ulises no era un tipo inteligente desde el punto de vista psicológico, no, lo era desde el punto de vista estratégico. Vos sabés que es maravilloso porque ellos dicen que Ulises no planificaba nada. Mañana iban al combate, bueno, él dormía a sus anchas y al otro día se presentaba en el campo de combate, tenía una gran capacidad hay una palabra griega que se llama metis, que significa olfato, ¿no? Él era como el perro de casa, olfateaba, a ver, por la derecha no, por ahí no, voy por el otro lado porque el flanco aquel es mucho más débil, ¿no? Vos sabés y por qué es muy interesante este concepto, porque casi 2800 años después, yo un día, viendo un entrenamiento del Barcelona, cuando estaba Menotti como técnico, antes de un partido, creo que era, al otro día jugaban, me parece que era contra la Real Sociedad, reúne a todos los jugadores en el centro del campo. Y yo estaba en la platea, porque César me había habilitado a ver los entrenamientos, ¿no? Y veo que en un momento se acerca Diego, habla con Diego, y Diego se va del grupo, se va con una pelota. Y empezó ahí a pegarle a travesaño, viste que le pegaba de uno y como venía otra vez, y bueno. Y mientras tanto todos sus compañeros hablando con Menotti. Bueno, en un momento lo llamaron y se arma el táctico. Y después yo le pregunté a los 4 o 5 días, César, tengo una curiosidad, ¿por qué Diego no intervino en la preparación del partido? Entonces él sonrió y por eso digo, 2800 años después, Diego es Ulises. ¿Por qué? Porque si lo lleno a Diego de todas las cuestiones que tienen que ver con el orden del equipo, lo voy a traumar, porque va a tener que pensar que si se desengancha el 8, él tiene que bajar por ese lado y después si el 10 mete la diagonal, él tiene que cubrir la subida. No, todo el equipo está comprometido en el orden, en el funcionamiento, y él forma parte de la aventura, que es un concepto que viene de la literatura de Borges cuando dice que la literatura es orden y aventura. Si es todo orden, el libro es aburrido; si es todo aventura, es un desastre. Y el fútbol también es orden, pero alguien tiene que hacerse cargo de la aventura. Bueno, Diego también es un tipo, y ni él lo sabe, que tiene esa propiedad, que como te repito, se llama inteligencia astuta, más ligado a lo animal que a lo racional, que también la tiene Messi, también lo tienen los grandes jugadores, y eso no lo saben. Y nosotros, los PF, entre comillas, tenemos que de una vez por todas darnos cuenta que si bien el fútbol es un deporte de equipo, está formado por individualidad y cada uno tiene su característica, aún los del mismo puesto, porque a veces te dicen, bueno, pero los jugadores se tienen que entrenar por puesto. Bueno, depende, porque si hay 2 laterales derechos, bueno, cada uno también tiene su característica. El entrenamiento es absolutamente, desde ese punto de vista, es absolutamente individual. Por eso yo he desarrollado, alentado por Ricardo Pizzarotti, que lo tenía en mente, bueno, le llegó la muerte mucho antes, ¿no? Pero él me tiró la idea, tiró la semilla en el surco, ¿no? Que teníamos que desarrollar un sistema de entrenamiento basado en el fútbol, extraído del fútbol y de toda su problemática, para entrenar individualmente a cada jugador, aunque nos entrenemos a todos juntos. Bueno, a mí me costó mucho tiempo. ¿Y quiénes me ayudó? ¿Quiénes me ayudaron? Los jugadores me ayudaron, porque yo lo experimenté con los jugadores. Con el primero que lo hice fue con Carlitos, no me recuerdo, que jugaba, era segundo marcador central en Boca y después jugó en Banfield, y un día que estuvo lesionado,
yo lo cité en Los Bosques de Palermo, bueno, y empecé a desarrollar lo que ya tenía pensado, y él en un momento agarra y me dice, profe, estás experimentando conmigo, ¿no? Y sí, le digo, claro, claro que estoy experimentando, porque quiero ir por otro lado, porque si no te voy a hacer lo que te hace hacer todo el mundo, y yo quiero hacer lo que creo que vos tenés que hacer, y vos me tenés que ayudar a eso. Fue muy cómico, pero te repito, cualquier jugador de fútbol sabe del fútbol mucho más que los fisiólogos, mucho más que los biomecánicos, mucho más que los neurocientíficos. A mí de eso no me cabe ninguna duda. Después que hay cosas que sí, que por supuesto y respeto y a muerte, vos en tu profesión, al nutricionista, al psicólogo deportivo, pero cuando pisa la niña de Cali, vas para adentro, Juan, sos vos y la Sí, como decía pelota. la frase, me sacan hasta el banquito, como decía la frase de Ringo, Como ¿no? decía Bonavena, claro, claro, Pero claro. citaste ahí mientras hablabas y describías en el proceso, en este devenir histórico, mencionaste tanto a Messi como a Maradona, y a mí me parece, son dos jugadores que son los mejores de su época, pero de épocas distintas. Y vos trabajaste con los dos. A través de ellos, ¿cómo pensás que cambió el fútbol en estos 40, 50 años? No te pregunto puntualmente por ellos, sino por cómo a través del mejor se puede ver la diferencia en el fútbol. No, yo creo que lo que ha cambiado afortunadamente en ese sentido es el reglamento, porque a Diego había partidos que yo decía, pero no puede ser, de ninguna manera esto es deporte, porque salían a cazarlo como a una mariposa, pero iban a romperlo directamente. Yo recuerdo el primer partido del Mundial de México en el 86 contra Corea, fue una caza despiadada al hombre y no lo rompieron todo porque, qué sé yo, por esas cosas de la vida, lo mismo le había ocurrido en el 82 en el partido contra Italia, a donde Gentile creo que le hizo 28 fules y le sacaron una sola amarilla, ¿no? Entonces, ahora no, ahora se protege. No olvides que Diego fue como el ave fénix, resurgió de las cenizas. Él primero sufrió una hepatitis y al poco tiempo una fractura de tobillo, por la que muchos especialistas de Barcelona, el doctor González Adrio, el doctor Vestit, decían que se acabó la carrera de Diego, no va a poder, no va a poder. Ah, bueno, claro, no tienen en cuenta que estos tipos por algo son lo que son, por la voluntad, por la magia, por el talento, por ser tan obcecado en querer de cualquier manera, porque él además estaba obligado a hacer todo eso, porque le quería cambiar el presente y el futuro a doña Tota, a don Diego, a sus hermanos, a la familia que él pensaba formar, todo ese brutal amor propio y ese poder de rebeldía, como dice Oscar Wilde, que una de las mejores virtudes del ser humano es poder rebelarse ante la injusticia y ante la mala suerte en todo caso. No El para... otro el otro día hablaba con Valery en este ciclo de charla de las 6 de la tarde y él me decía que estaba leyendo El hombre rebelde de Camus. Y yo lo había Claro. leído de chico y me puse a releerlo de nuevo sobre el tema este de la rebeldía y es altamente recomendable. Pero me dijiste dos cosas y no quiero que te me alejes de la pregunta. Me dijiste, cambió el reglamento, me dijiste, son similares en que los dos tienen una voluntad, un empecinamiento por triunfar. ¿Qué más? ¿Qué diferencias hay cuando estás en la cima hace 30, 40 años del fútbol y hoy? ¿Qué esta última etapa en esta última década? ¿Qué otra cosa vos percibiste que era distinto o que era similar? Yo creo que en aquel entonces el jugador que llegaba a primera división, porque también la sociedad era distinta, estaba imbuido de valores completamente distintos. No había ni la frivolidad. De hecho, los jugadores no eran los rockstar que son hoy en día, ¿no? La instrumentalización era distinta porque también el periodismo era distinto, la sociedad, en definitiva, era distinta y el público tenía otra manera de disfrutar del hecho estético del fútbol. Ellos también hacían tesoro de eso de que se puede vivir sin belleza, pero no se puede ser feliz sin ella, ¿no? Ganar era importante, pero mucho más importante los medios que se utilizaban para lograr los fines. Después toda la sociedad se fue deteriorando y hoy al contrario, hoy son capaces, de hecho a Diego le aplaudieron la mano contra los ingleses, una cosa que yo en su momento le reproché porque
Para mí la trampa es una porquería en el fútbol como en la vida. ¿Qué hubiera pasado si el segundo gol de ese partido lo hubiera hecho Lineker con la mano? En vez de Diego para Argentina, Lineker para Inglaterra. Bueno, todavía estábamos en guerra, pero no por las Malvinas, sino porque nos habían robado el partido. Porque después nos quejamos. ¿De qué nos vamos a quejar del Mundial del 90 cuando cobró Codesal ese penal que tal vez no fue? Y entonces, ¿por qué no fuimos capaces de decir de que le habíamos ganado a Inglaterra de ese modo tan poco ético? Entonces, volvemos a lo mismo. La sociedad ha cambiado y obviamente ha cambiado el sujeto, que son los individuos y por tanto los jugadores. Ahora, también digo de que Diego tuvo una infancia completamente distinta. A Leo a los 12 años se lo llevaron a Barcelona, lo pusieron en una cúpula de cristal, lo trataron de educar de otra manera, lo protegieron, lo cuidaron. Diego se tuvo que hacer solo y Diego fue el primer producto de la globalización a nivel mundial. Él tuvo que entrar con el machete a la maraña y se ligó los rajuñones, los raspones, los mordiscones. Ahora todos saben cómo tienen que recorrer el camino, todos saben cuáles son los riesgos. Antes no existían, por ejemplo, los celulares que te podían escrachar y subir inmediatamente a las redes y de pronto querías ir a tomar con todo el derecho del mundo que tiene un jugador de fútbol a ir a una discoteca a tomar una copa. Hoy la imagen hay que cuidarla porque si no el sistema es brutalmente perverso y es extraño e hipócrita que se les pida a los jugadores que generalmente salen de condiciones muy precarias, salvo excepciones y muy humildes, de que sean los guías morales de la sociedad cuando nadie los prepara, ni los quieren preparar, porque te repito, a la mayoría cuanto más estúpidos, mejor, cuanto más individualista, cuanto más frívolo, mejor, porque vos sabés que también el medio es así, si no, no estaríamos como estamos, padeciendo todos los problemas que estamos padeciendo, pero de alguna manera eso también le sirvió a Diego para tener un carácter que creo que es la gran diferencia que tiene él con Lío. Yo a veces digo, viste, siempre te meten en ese lío de quién es el mejor. ¿Qué sé yo quién es el mejor? Yo te puedo decir quién me gusta más, porque hay tipos de tu edad o de la mía, yo soy bastante más grande que vos, pero que dicen, fulano es el mejor de la historia. Y resulta que tienen 30 años. ¿Y de qué historia? ¿Qué historia? ¿Qué tenés 140 años? ¿Lo viste a todo? No se puede. Ahora, yo puedo decir quién me gusta uno más que el otro, pero lo que digo de que, por el tema relacionado con el carácter, si yo hubiera sido Pep Guardiola y hubiera necesitado un 10 para ese Barcelona, de Iniesta, de Xavi, de Neymar, de Piqué, de Busquets, de qué sé yo, de Dani Alves, y tenía para comprar a Maradona o a Messi, bueno, hubiera cerrado los ojos y hubiera dicho, tráeme al más barato, ¿no? Ahora, si yo hubiera sido Reino Marchesi en ese Napoli del 83-84, que era del 84-85, que iba a pelear el descenso, bueno, ahí no tenía ninguna duda, ahí lo llevo a Diego, porque es la única, y también gran diferencia, un tipo que no se daba por vencido ni a un vencido, que era capaz de hacer siempre algo, pero nunca, jamás bajar los brazos o dejarse ganar por el desaliento, cosa que ahora está revirtiendo de a poco Leo, ya pasado los 32 años. Eso Diego lo tuvo desde que tenía 15 años y jugaba en los Cebollistas, porque a mí me lo han contado sus compañeros, ¿no? Para ir cerrando y agradeciéndote la charla, este espacio siempre a mí me gusta cerrarlo con aprendizajes, ¿no? ¿Qué pudiste leer? ¿Qué pudiste escuchar? ¿Qué pudiste ver? ¿Qué pudiste hacer en esta etapa de cuarentena que cambió la vida de todos? Que vos digas, esto es algo para compartir, esta lectura es algo para compartir, este texto es algo para compartir, este video es algo para compartir, esta música es algo para escuchar. Mirá, hace poco vi una película maravillosa que se llama Camino a casa. Es realmente, no sé, es como que te duele el pecho. ¿Dónde la viste y quién es el actor o actriz? Yo soy un desastre para los actores, pero es una película que está filmada en India. A ver, se trata de un chico que muy No me la tempranamente... spoilees.
No me la spoilé porque la tengo que ver, así que no me la spoilé porque no la vi. ¿Qué la viste en Netflix? Sí, en Netflix, Camino a casa. Camino a casa, después te lo paso. Y el libro sí, bueno, he repasado por un, bueno, libros fantásticos que para mí son maravillosos. Uno se llama Confieso que he vivido, que es la biografía personal de Pablo Neruda, y el otro que se llama Neruda, el príncipe de los poetas, de Mario Amorós, que es fantástico, y un libro que le recomiendo a todos, que es de lectura mucho más fácil, pero que es un fantástico resumen de las miserias o de las sombras y de las luces de los seres humanos, que se llama La Sociedad de la Nieve, que es el recuento o el raconto, 27 años después de la caída del avión de los uruguayos en Los Ángeles. Es un libro extraordinario, porque ahí podés saber lo que es el compañerismo, lo que es el interés por el otro, lo que es la solidaridad, la nobleza de los procederes. Es un libro realmente maravilloso, ¿no? Y en música no les puedo decir porque a mí me gusta sobre todo el folclore autóctono, el folclore del norte y las ¿Cuál es el milongas. problema? Me gusta la música que tiene Los letras y tequis. que las letras te dicen cosas. Los tequis, ¿quién te gusta del folclore del norte? No, bueno, me gusta sobre todo lo que tiene que ver yo con Armando Tejada Gómez, con Jaime Dávalo, con Atahualpa Yupanqui, con todos Ah, la aquellos. generación anterior. Sí, 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 toda esa samba y chacarera y guayno, y bueno, y los conjuntos de siempre, y toda la poesía o los poemas que ellos nos han regalado, que sinceramente te ayudan a ser mejor. A mí no me cabe ninguna duda, como alguien dijo que la poesía es una de las armas más fantásticas para mejorar, sobre todo una de las características más importantes y preciadas en el ser humano, cuál es la sensibilidad, ¿no? Y una última pregunta, un bonus track. Eh, Vos viste infinidad de partidos, sin haber sido futbolista, viste infinidad de partidos. Si tuvieses que elegir un partido de tu vida y decís, yo quiero volver a vivir este partido, quiero volver a sentir este partido, lo que sentí aquella vez, ¿cuál elegirías y por qué? Ah, Argentina-Perú en la eliminatoria para el Mundial del 2010 en cancha de River con una lluvia Por el torrencial. Palermo. Cuando partí y Diego terminó, porque eso yo la pasé, me divertí tanto porque no se podía creer en el último minuto de juego cuando empata Perú. Yo había mirado el reloj un minuto antes y había 44:30. Y bueno, y gol de Perú. Entonces, Alejandro Mancuso, que estaba al lado mío, me dice, ¿cuánto? Porque prácticamente nos quedábamos afuera, porque teníamos que ir a Uruguay y era muy difícil ir con un resultado adverso. Y le digo, ¿terminó, Mancu? ¿Terminó? Bueno, no, pero no terminó. Siguió otro ratito el gol de Martín. Y entonces ahí fue una cosa terrible, porque además, cuando sacó Perú del medio después del 2-1 para Argentina, uno de los centrales de Perú le pega al arco y el arquero argentino la manotea con los dedos en el ángulo y la saca y corre. Y yo digo, bueno, nada. Esto creo inclusive que se produjo una muerte por infarto y otros 2 o 3 que tuvieron que ser llevados, porque fue, sinceramente, una cosa de una tensión, pero brutal. Como ese partido, ahora, si vos me decís, un partido que rescato por lo estético y por lo que me maravilló, fue semifinal del Mundial cuando Francia le ganó a Brasil, pero después perdió la final con Italia. ¿Qué Mundial fue ese? El de Alemania, me parece, ¿no? El que Brasil pierde la final con Italia. No, Francia cuando el cabezazo de Zidane a Materazzi. Sí, sí, sí. Bueno, Italia elimina a Alemania y Francia elimina a Brasil. bueno, ese Francia-Brasil, para mí, es para decirle a cualquier chico que quiera entender de qué se trata el fútbol y de cómo se juega el fútbol, que lo vea Zidane. No, eso fue maravilloso, fue una demostración, fue el director de la orquesta, pero además el mejor músico. Fue extraordinario ese partido que hizo Zinedine. A mí me quedó para siempre grabado, lo vi por televisión, ¿no? Pero fue
Fue maravilloso, ¿no? Creo que es un espectáculo que nadie se tendría que perder de verlo desde el primer minuto y analizarlo sobre todo a él, ¿no? Bueno, Fer, fue maravillosa la charla. La verdad, un placer. Tenía altas expectativas y no solo fueron cumplidas, sino que fueron sobrepasadas. La gente también, mucha gente, Andrea, Silvia, Martín, mucha gente que nos escribió y que también disfrutó de la charla con nosotros. Así que la verdad, un placer, Fer. Y como siempre, es una alegría verte bien. Bueno, igual, en espera de los abrazos que todavía están prohibidos, va un codazo muy afectuoso. No como los que dabas vos ahí no, uno afectuoso. Bueno, te mando un abrazo grande, Fer. Estamos en Hasta contacto. pronto. Estamos cruzando. Mucha suerte. Chau, 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 chau. Chao, chao. Bueno, espero que lo hayan disfrutado tanto como lo disfruté yo. Siempre es un placer charlar con Fernando, siempre es un gusto enorme. Mañana tenemos otra charla hermosa de ciencia del deporte, vista desde la perspectiva del que está afuera, que está en el costado. Mañana con un representante de élite que tiene que ver con todo lo que está pasando en este momento el fútbol, el básquet y otros deportes en relación a la interrupción y lo que eso conlleva. Es otro abordaje de la ciencia del deporte. Espero que estén, los espero mañana, espero que hayan disfrutado la charla de hoy también. Y bueno, que viva la belleza ahí, como dice Andrea. Nos vemos mañana, cuídense.